no los conocía. Muy bienvenidos a la casa del Señor. Abramos nuestra Biblia, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a meditar en este texto, bien conocido el texto, pero tan valioso e importante recordarlo siempre, y aún más en estos tiempos donde en muchas llamadas iglesias importa todo menos que predicar la palabra. Importa mucho más consentir el corazón de los hombres, importa mucho más motivar, alentar, ¿cierto?, mediante filosofías humanas, mediante, ¿cierto?, palabras que alientan el corazón del hombre, pero no tocan, ¿cierto?, la parte importante y lo que cada día se debe exponer en el púlpito de cada iglesia, que es el Evangelio. El hombre vaya a Cristo. Si eso es lo que importa. Al término de cada exposición que uno haga como predicador, la gente debe reconocer nuevamente su pecado, entender lo perdido que estaba y reconocer cuán grande Dios tenemos y alentarse en seguir hablando más y más de Cristo. No hay otro fin. Lo terrenal, es cierto, hay tantas cosas que nos suceden en esta vida, en esta tierra, y que a veces es cierto escuchar una palabra muy precisa respecto a lo que nos acontece, cierto, quizás nos alienta y nos genera un poco de descanso en medio de las dificultades, pero la palabra es suficiente. La palabra del Señor es suficiente. Es completa, no necesita un extra, no necesita, cierto, la palabra más algo más para que usted sea alentado en los tiempos de dificultad, para que su corazón se fortalezca en el tiempo de la tristeza. No necesita nada más. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque usted está ahí en su pieza, solo, sola, y usted tiene la palabra del Señor ahí. Entonces necesita alguien que venga de otro lado y le hable. Usted tiene ahí la palabra de Dios. Y eso es un beneficio tremendo. Amén. Y Pablo, al terminar sus días, él le dice en el versículo 6 del capítulo 4, le dice a los hermanos: yo ya estoy pronto para ser sacrificado. Ya se acercaba su momento de partir. Entonces, uno de los tiempos complejos para todo hombre, ¿cierto?, es el momento de su partida. ¿Qué cosas se vendrían a la mente? Y quizás lo invito a hacer el ejercicio personal. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? ¿Cuáles serían nuestras últimas palabras? El último día ya, no sé, una enfermedad terminal, sentimos ya, yo me imagino que las personas sienten ya cuando el aliento empieza a disminuir, es notorio y comprenden ya que su momento se acerca. Acá Pablo sabía, porque ya tenía una condena sobre él. Él estaba, cierto, preso, sabía que se acercaba su hora de partir. ¿Cuáles serían nuestras palabras a los que nos rodean? ¿Hacia dónde los llevamos? ¿Hacia qué, cierto, impulsando su corazón? Y Pablo, cierto, en este tiempo ya casi de ser llevado al sacrificio, él le habla a su hijo amado, a su hijo espiritual, a su siervo, cierto, allí, Timoteo. Lo apreciaba mucho, lo amaba mucho Pablo a Timoteo. Y la enseñanza última hacia él, las palabras últimas hacia Timoteo son las que el día de hoy, cierto, vamos a compartir. El 4 del 1 al 5 vamos a leer, hermanos. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy pronto a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Amén.
Pablo ya se despedía de Timoteo y no, dentro de las palabras que le recuerda, que son más adelante, los versículos que siguen, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y por causa de esto le dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos, también a todos los que aman su venida. Le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Timoteo, cierto, en sus últimas palabras, el énfasis que pone, cierto, en aquella despedida, podemos decir, es en Cristo, es en Dios. Más adelante dice: en mi primera defensa, versículo 16, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo daba gracias porque Dios siempre estuvo con él. Le recordaba que había hombres que se apartaban. Había hombres que abandonaban. Había hombres que en el camino se iban. Pero tenemos, cierto, también antes, cuando lo que leíamos antes, cuando le dice, cierto, que toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. No olvidemos, cierto, que por allá por hecho tenemos un problema donde a Marcos, cierto, Pablo tiene allí y se separan y tienen un problema. Pero vemos, cierto, que Pablo, cierto, de alguna manera nuevamente se reencontraron, fue perdonado y ahora le dice que le es útil para el ministerio. No guardaba rencor, ni aún de aquellos que lo habían desamparado. Le dice: no les sea tomado en cuenta. Y luego cuando él dice: el Señor estuvo conmigo. ¿Y para qué estuvo con él? Para alargarle los días de vida, para que, cierto, tenía cosas pendientes. Él dice: ¿por qué? ¿Para qué le fue concedido, cierto, que Dios le guardara y le dio nueva fuerza? Para que fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen el mensaje del Evangelio. No había otro fin. No es que quiero disfrutar a mi familia, no es que quiero disfrutar no sé, a nietos, a sobrinos. No, Pablo, cierto, en su vida de devoción y entrega al Señor, daba gracias por esas fuerzas nuevas que se le fueron entregadas. ¿Por qué? Porque había un fin en él, en su vida, y era predicar el Evangelio a los gentiles y que oyesen el mensaje del Evangelio. Entonces, haciendo un resumen de todas esas cosas, ¿cierto?, le dan el énfasis para que Timoteo empiece a considerar estas cosas. Timoteo, te van a abandonar, pero cuidado de guardar rencor en el corazón. Pablo estaba diciendo: yo perdoné a Marcos cuando tuvo problemas y se separaron, fueron por caminos distintos. Él lo perdonó y ahora le dice: tráemelo, me es útil. Aquellos que lo desampararon cuando fue, cierto, llevado allí para ser condenado, todos los que le dejaron solo, no lo tomas en cuenta, no guardaba rencor en su corazón. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas y de tu vida es que prediques el Evangelio, que lleves el mensaje del Evangelio. Y eso vale más que cualquier deshonra, vale más que cualquier desamparo, vale más que cualquier enemistad con alguien que te haya dejado y te haya abandonado. Son cosas terrenales y humanas de este tiempo, de esta vida. Pablo se va sin rencor en su corazón de todos aquellos que le abandonaron en el camino, porque él entendía que había un fin por sobre todas esas cosas, y ese fin sí que se tenía que cumplir, y era predicar el Evangelio. Es por eso que Pablo, empezando este capítulo, le dice: te encarezco, por favor, te lo suplico, te lo pido con todo mi corazón. Y luego pone a Dios de testigo en esto, para darle aún más realce, más énfasis. Pon a Dios, a Jesús de testigo en esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Timoteo, pon mucha atención. Timoteo, porque delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en el día de su manifestación, es lo que te voy a decir: predica la palabra. Timoteo, predica la palabra.
Esa es la instrucción más importante que Pablo le da a Timoteo. Cuando ya se está a punto de apagar su vida, de terminar su vida y ser sacrificado por causa de Cristo, lo que le importaba a Pablo que Timoteo entendiera, que Timoteo debía predicar en la palabra. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo donde no sufrirá la sana doctrina. Los hombres se van a amontonar. ¿Por qué? Porque el hombre vive en necesidades. El hombre vive con deseos y anhelos en su corazón. El hombre necesita escuchar cosas. El hombre necesita ser alimentado de su entorno. Y es por eso que los falsos maestros, es por eso que estos coaching, ¿cierto? Estos hombres que se paran a alertar a la gente, es que tú puedes, es que tú eres un guerrero, es que tú puedes salir adelante, en ti están esas capacidades. ¿Por qué eso impacta tanto en la gente? ¿Por qué a la gente le mueve tanto? Porque en el deseo interno, en la concupiscencia del corazón, en los placeres humanos, eso es lo que agrada al hombre. Que el hombre sentirse que es por sobre todas las cosas. El hombre sentir que puede salir adelante solo. El hombre que puede, ¿cierto?, tomar las astas, ¿cierto?, allí del toro y avanzar. Que puede, ¿cierto?, ir y vencer los obstáculos de esta vida. Por eso al hombre le gusta que le digan, tú eres el David. Toma las piedras y derrota a su gigante. Pero no le gusta al hombre saber y entender que no es el David. Él es el pueblo que está escondido allí, temeroso de aquel gigante. Porque no gusta. No le gusta al hombre escuchar eso. Nosotros éramos el pueblo que estaba escondido ahí, temeroso. Y cuando viene David, ¿cierto?, este hombre lleno de Dios, ves a ese gigante. Nosotros no somos David. No somos David. Pero al hombre le gusta escuchar eso. Al hombre le gusta escuchar eso, ese sentimiento. Le gusta escuchar, ¿cierto?, de que él es un vencedor. Él nació, ¿cierto?, para salir adelante, para emprender, para prosperar. Pero no le gusta escuchar lo que Jesús, ¿cierto?, nos dice. Fuera de mí, nada podéis hacer. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, hermano. Ponga a Dios, a Jesús de testigo de esto que te estoy diciendo, predica la palabra, no hagas otra cosa que predicar la palabra, porque es la palabra de Dios la que tiene poder y autoridad para transformar, hermano. Dice la palabra de Dios. Ese es el conducto, es el camino, es el puente que Dios determinó, nos dejó para que el hombre viniera a Cristo, para que el hombre se arrepintiera de sus pecados. No hay otra manera, no existe otra forma. Así lo estableció el Señor. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De la predicación. En Hebreos capítulo 1 dice, pues Dios, habiendo hablado antes de otras maneras, ahora nos habla por su Hijo Jesucristo. ¿Y dónde tenemos nosotros las palabras de su Hijo Jesucristo? Que es la forma en que Dios nos habla aquí, en las Sagradas Escrituras. Es por eso que Pablo no le dice a Timoteo que se dejara llevar por sus sentimientos. Cuando sientas algo, hazlo, Timoteo. Cuando presientas algo en tu corazón, empieza a palpitar, hazlo, Timoteo. No, Timoteo, toma la palabra y enséñela. ¿Por qué? Vamos, versículos antes. Porque toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿cierto?, para toda buena obra. La palabra de Dios. ¿Cómo se capacita la iglesia? ¿Cómo se alienta la iglesia? Con la palabra de Dios. Podemos cantar hermoso, hermanos. Alabanzas preciosas. Letras que son la palabra. Nosotros, como iglesia, procuramos esto. Mirar lo que cantamos y que sea la palabra, porque la iglesia debe cantar la palabra de Dios. ¿Ya? Y nos alienta y nuestro corazón se quebranta. Hermano, eso no reemplaza la palabra del Señor. Porque es la palabra de Dios que Dios dijo y dejó. ¿Para qué? Para que el hombre entienda su pecado, reconozca su pecado y reconozca que necesita del Salvador. Que necesita de Jesucristo. Porque es esta verdad la que convence al hombre de pecado. Te encarezco, predica la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo.
a tiempo y fuera de tiempo. Antes de caer y después de caer. Cuando ya diste un mal paso, hermano, la palabra sigue siendo fresca y sigue alentando el corazón del hombre. La palabra del Señor es completa, hermanos. Es completa. Por eso que usted no necesita que la palabra del Señor a usted le diga, mira, hoy tienes que levantarte, tienes que ir a tal lugar, hacer esto y hacer esto para que te vaya bien. No, la palabra te dice, sé sobrio. Di la verdad, sé correcto, sé honesto. Porque cuando hagas todas esas cosas, tu camino andará bien. Lamentablemente se ha vendido un evangelio a través de muchos años, no de siempre, de muchos años. Porque cuando hablamos de todas estas manifestaciones extrabíblicas, no nos podemos ir tan atrás, cientos de años solamente. Se ha vendido de que el Señor a ti te dice casi cómo debes vestirte. Y te dice, el Señor, ¿cierto? Te dice esto, y tienes que hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Y eso es lo que ha confortado el corazón de los hombres y de las iglesias. Y la palabra empieza a quedar de lado, y la palabra empieza a quedar ahí en un lugar guardada. ¿Y qué esperan todos? Llegan a la iglesia y todos esperan. ¿En qué momento se levanta alguien, se acerca de mí y me dice, yo estoy contigo? Y es lo que la iglesia espera, hermano. Puede sonar, no sé si usted ha participado en iglesias pentecostales, pero es lo que la iglesia espera. No hay un culto bueno, bonito, si el Señor no se manifestó muchas veces. Y ojalá me haya hablado, y lloré y me quebranté. Y la palabra del Señor guardada, y la palabra allí, 10 minutos, 5 minutos solamente, porque hay que dejar el espacio al Espíritu Santo para que se manifieste. Pablo, tremendo hombre de Dios, le dice a Timoteo, predica la palabra. Nada más. Predica la palabra, porque los hombres no necesitan nada más que escuchar la palabra del Señor. No necesitan otra cosa. La iglesia no necesita otra cosa que escuchar la palabra del Señor. La iglesia no necesita motivaciones. La iglesia necesita ser impactado por la palabra, porque la palabra transformará el corazón de los hombres. La palabra es poderosa, la palabra del Señor es poderosa para transformar el corazón más duro. La palabra del Señor fue la que un día a este mismo hombre Pablo, yendo, pensando que estaba haciendo lo correcto, pensando que iba, ¿cierto?, contento y feliz, porque yo estoy matando a aquellos, ¿cierto?, cristianos que van en contra, ¿cierto?, de las leyes, ¿cierto?, pensando que hacía lo correcto. Pablo iba allí, camino a Damasco, y en el camino Jesucristo se le aparece y le dice, no, están mal. Pablo cae de rodillas y no tiene nada más que agregar, sino decir qué quiere que haga. A veces pensamos que vamos bien, creemos que vamos bien. Pablo pensaba que la estaba haciendo muy bonita, hasta que Cristo apareció en su camino. Y aquel día su vida cambió. Su vida cambió, al punto de entregar y morir, sacrificado, decapitado, dice la historia, por causa de Cristo, entregando su vida por aquel evangelio y por aquello, ¿cierto?, por aquel mensaje que en algún momento él mismo, ¿cierto?, contradecía, por aquel mensaje, siendo testigo de la muerte de Esteban, un hombre de Dios, consintiendo en su muerte. Después de esto Pablo, ¿cierto?, le dice, ¿cierto?, allí a Timoteo, que predique la palabra. No haga otra cosa más que predicar la palabra del Señor. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán hombres conforme a sus propias concupiscencias. Vivimos en tiempos, ¿cierto?, de influencers. Vivimos en tiempos, ¿cierto?, de las redes sociales, donde hay personas que ganan millones y millones por la cantidad de seguidores que tienen. ¿Y qué hacen estas personas? Motivar, alentar al hombre, ¿cierto?, a desafiarse, a salir adelante, a emprender, a hacer muchas cosas. Tiempo donde, ¿cierto?, a través de las redes y de todo el internet que tenemos, la gente, ¿cierto?, busca aquello para tener conformidad en sus tiempos difíciles.
para alentarse, para decir, no, si puedo salir adelante. Pero lejos de Dios no somos nada. Lejos de Dios el hombre no es nada. Cuando la gente iba a Jesús por los panes y los peces, Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Vayan también si quieren. ¿Qué le dice Pedro? ¿Y a quién vamos a ir? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermanos, cada día debe ser ese nuestro anhelo en el corazón. Es que la iglesia no crece, es que somos pocos, es que tenemos tantas dificultades, hermanos, pero ¿a quién podemos ir si solo en Cristo hay palabra de vida eterna? Si delante del púlpito se pone alguien que predica la palabra, tú ven y escucha la palabra y tu corazón se va a alentar. Es terrible, es triste ver cómo iglesias con cientos, con miles de personas, lo único que se hace detrás del púlpito es motivar, ¿cierto?, a emprender nuevos negocios. ¿Por qué? Porque va a caer un diezmo más abundante, porque va a haber mejor ingreso en la iglesia. Qué terrible cómo han transformado esto tan glorioso del Evangelio. La obra tremenda de Cristo, el mismo Dios hecho hombre, muriendo en una cruz, la han transformado en un negocio. Lo han transformado, ¿cierto?, en una forma de vida. ¿Para qué? Para que la gente tenga paz y tranquilidad. Ahora, el asistir a la iglesia es como ir a un spa. Es como ir, ¿cierto?, a un lugar de relajación, a hacer yoga, donde la gente va para meditar un tiempo, para tener tranquilidad, para encontrarse con su yo interior, para relajarse, para poder emprender la semana ahora con un poco más, ¿cierto?, de motivación. No, la iglesia es para que tú nunca te olvides cuán pecador eras y cuán grande es nuestro Salvador. Y para que a través de esa verdad, ahora tú hagas lo mismo con tu amigo, con tu vecino, con tu familiar, que es predicar la palabra. La que un día impactó tu vida, la cual un día, ¿cierto?, te transformó y te llevó de muerte a vida. Porque tú estabas muerto. Un día el hermano Daniel estaba muerto y Dios le dijo, Daniel, ven a la vida. Él no se negó porque estaba muerto. Él no pudo decir que no porque estaba muerto. Él se levantó a vida. Y cuando abrió sus ojos, vio un gran Salvador. Pero también contempló su pecado. Y eso es lo que cada día va a retumbar en el corazón de él para venir a Cristo, para servir a Cristo. ¿Por qué? Porque somos eternos deudores de un gran y eterno Salvador. Y es por eso que la palabra del Señor tiene una relevancia importante, porque en la iglesia del Señor la palabra está por sobre todas las cosas. En nuestra confesión de fe que tenemos, dice que el fin de toda controversia de la iglesia está en la palabra del Señor. Los hombres no determinan el fin de la controversia, sino la palabra del Señor. La autoridad máxima en medio de la iglesia es la palabra de Dios que tenemos acá. Porque nadie puede venir así, es que Dios me dijo esto. ¿Cómo le creemos? Nosotros vamos a la palabra fiel, verdadera, inerrante, infalible, completa, suficiente para enseñar a la iglesia, suficiente para alentar a la iglesia, suficiente para que nosotros nos alentemos con esperanza hasta el día que Cristo venga, porque es lo que esperamos. Los hombres apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El libro de Romanos lo relata de una manera tremenda, de fuerte, que los hombres cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron la gloria de Dios por forma de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, de cualquier cosa, y el hombre se volvieron, ¿cierto?, a sus propios pecados y se encendieron en su lascivia, unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo, y eso es lo que vivimos en este tiempo, y eso es lo que se quiere normalizar en este tiempo, la inclusión, ¿cierto? La ideología, donde cada uno viva como le parece. Si usted quiere ser un perro, viva como un perro. Nadie se va a meter en eso, no tiene ningún problema. Hermanos, pero estamos mandando a gente al infierno con inclusividad. Complaciendo el corazón de los hombres, están yendo al infierno. Es por eso que la iglesia debe predicar la palabra. Hermano, y el día que tú prediques, que yo predique la palabra, tendremos confrontación con el mundo. Sí o sí. Si a Jesús lo persiguieron y lo querían matar, si tú predicas la palabra, hermano, no esperes lo contrario. No esperes lo contrario. Porque la palabra es así de fuerte. En la palabra tenemos un Jesús que le decía a los hombres, sepulcros blanqueados, víboras.
Así trataba Jesús a aquellos pecadores. Que nos puede ayudar, amados hermanos. En este tiempo decir palabras así parece tan duro y fuerte. Y nos caen las penas del infierno, hermanos. La palabra del Señor debe ser predicada tal cual Dios nos la dejó. Sin agregar, sin quitar nada. Y estamos en ese tiempo donde las iglesias que crecen y crecen y crecen. Y tenemos 1,000, 2,000 personas en un lugar. Y usted va a ver y va a escuchar. Usted se da cuenta que no hay predicación fiel del Evangelio. No es que uno no quiera que lleguen muchos hermanos, pero es que el Evangelio es duro, es fuerte. No cualquiera lo soporta. No cualquiera, ¿cierto? Puede, ¿cierto? Recibirlo con paz en su corazón mientras le están diciendo, hermano, si tú no has creído en Cristo, te vas al infierno. Oh, qué palabra tan linda, qué poema tan hermoso. Hermanos, eso es duro. Es por eso que dice que nadie que no tome su cruz todos los días, se niegue a sí mismo, es digno de Cristo. Pero sin embargo, cuando tú ya estás al otro lado, cuando la luz del Evangelio alumbró tu vista que estaba en tinieblas, cuando la vida se te concedió estando muerto, hermano, el Evangelio es glorioso para tu vida. Cada día lo recuerdas y ojalá que cada día eso te lleve a caer de rodillas y si es necesario llorar porque recuerdas que Cristo perdonó tus pecados, muriendo Él, tomando tu lugar en la cruz. Cuando tú ahora miras del otro lado, hermano, la paz en tu corazón es tremenda. El gozo en tu corazón es tremendo. Hermanos, ¿por qué? Porque ahora ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni principados ni potestades, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te podrá apartar del amor de Cristo. Hermano, no es cuánto tú amas a Dios, es cuánto Él te amó a ti. Y como Él te amó a ti, ahora tú le amas a Él. Ahora, ¿qué podrá apartarte del amor de Dios? Jesús lo dice en Juan 10. Y aquellos que mi Padre me dio, yo no perderé a ninguno. ¿Dónde encontramos todas esas promesas? ¿Dónde encontramos todas esas verdades? En la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Pero en este tiempo los hombres prefieren escuchar ese mensaje que alienta, ¿cierto?, el placer del corazón, que es completamente contrario a la verdad del glorioso Evangelio. La gente inventa dioses todos los días. El hombre no es que no quiera tener Dios, no es que rechace Dios. El hombre quiere un Dios a su medida y a su forma. Y los hombres, sabios en su sabiduría, están atentos a aquello y le entregan el Dios que la persona quiere. Ese Dios, ¿cierto?, que es como un abuelito, que es muy generoso, que te da, aunque tú no seas ni cristiano, es un Dios que te va a dar lo que tú quieras. Lejano está eso a la verdad del Evangelio. La palabra del Señor dice que Dios está irado con el pecador todos los días. Todos los días. Y no podemos mentir en eso, no podemos negar eso. Predica la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hermano, delante de Dios, Dios es testigo de esto, predica la palabra. Cuando usted el día que se casó, hermanos, cuando usted hizo pacto con su esposo, usted estaba delante de Dios. Ese pacto, hay 3 personas ahí, usted, su esposa y Dios, testigo de ese pacto. ¿Por qué? Y es por eso que la palabra dice que no hay separación. Lo que Dios unió no lo separará el hombre. Hermanos, acá Pablo está haciendo un contraste parecido, diciendo, está Dios y Jesús. Lo que yo te voy a decir, Timoteo, es lo que tú tienes que hacer y cuidado que no lo hagas. Porque ellos son testigos de esto. Y tú ya lo sabes. Recuerda de quién aprendiste, le dice. Recuerda quiénes te enseñaron. Recuerda el mensaje que tú ya sabes desde tu niñez. Y predica la palabra. ¿Y por qué predica la palabra? Porque es suficiente. No necesitas hacer nada más. No necesitas contentar a nadie, no necesitas tirar chistes desde el púlpito, no necesitas contar historia, no necesitas contar tu testimonio delante del púlpito. La palabra de Dios es suficiente. Pablo, ¿cuántas cosas podría haber dicho en su vida? Pablo fue llevado al tercer cielo.
12 años después de este evento, aproximadamente, recién Pablo hace una mención de aquello. Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado, ¿cierto?, al tercer cielo. Brevemente, cuenta aquello. Imagínense en este tiempo, hay hombres, no sé, en YouTube hay muchos videos. Niño tanto fue llevado al tercer cielo, este fue llevado allá, escuchó las trompetas y vio esto, y seminarios y exposiciones, yo estuve aquí, yo fui al cielo. Pablo no le importaba. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿cierto?, ya palabra cuando habla del rico y Lázaro, cuando fueron allí. ¿Qué le dice Abraham? Aunque se levante alguien de los muertos, no van a creer. No importa tu testimonio, hermano. Muchas veces gente como que se deleita un poco en decir, yo era un borracho, yo era un hombre del mundo. Debería darnos pena y vergüenza lo perdido que estábamos. Y es por eso que muestra lo que sale de nuestros labios, es Cristo, el mensaje que Él nos dejó. Es suficiente, hermanos. No necesita nada más la iglesia. No necesita tener un coro tremendo. Si hay Senapred, evacúe camino en balsa en Coa por amenaza del borde de río. Y el problema es que nos apagan esta alarma. Tíralo a la basura, por favor, hermano. Predica la palabra. Hermanos, usted en esta iglesia, cuando usted venga, lo que usted va a escuchar es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor debe ser puesta en alto siempre, en medio de la iglesia. Que nos pueda ayudar cada día en esto. Que nos pueda guiar en esto, a ser fieles a la palabra del Señor. Apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a la historia, pero tú sé sobre en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que nos ayuda, amados hermanos. Cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. El Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros, hermano y hermana, predica la palabra. Predica la palabra. Nada más que la palabra. Tu historia, tu acontecimiento, tu experiencia, sí, a ti te trajeron mucha alegría, gozo, sí, guárdala en tu corazón como tal. Pero tu testimonio no va a convertir a la gente, no es la forma que Dios dejó para eso. Para que la gente venga a Cristo tiene que reconocer su pecado, la gente debe entender eso. Cuán pecador es y que necesita del Salvador, que nos puede ayudar, amados hermanos. Así que iglesia, hermanos queridos, hermanas queridas, predica la palabra. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo de compartir junto a mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos dejaste. Guía fiel y segura para ir a ella siempre, Señor. No solo en la aflicción, también en el tiempo de paz. Ir a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y llénanos de ti, Padre Santo. En tu mano estamos seguros, confiamos y descansamos. A ti y solo a ti, oh Señor, sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.